A mí me toca la quinta palabra, que es tengo sed. Eh, bueno, esto, de la última, a diferencia de las últimas cuatro palabras, que hablábamos acerca a lo mejor de Jesús, que él hablaba a otros, ¿cierto? En la primera palabra Jesús le habla a sus enemigos, en, en la segunda palabra le habla al ladrón, en la tercera palabra Jesús le habla a María y a Juan, ¿cierto? Y podemos ver que en la cuarta palabra y la última que vimos, Jesús le está hablando o está enfocado hacia el Padre. Pero desde la quinta palabra cambia el rumbo de hacia dónde estaba dirigida. Y desde la quinta palabra empieza a hablar acerca de sí mismo. En esta quinta palabra podemos ver a Jesús sufriendo, a Jesús humanamente. Podemos ver a un Jesús que estaba en sus últimos momentos en la cruz, en lo que ya él veía que todo se estaba cumpliendo. Y él, en su voluntad de cumplir hacia a la Escritura, él dice, tengo sed. Entonces, veamos esta escena, que es Cristo en la cruz, ya pasado todo lo que él había pasado, ¿cierto? Lo que hemos conversado. Él estaba en una agonía tremenda, ¿cierto? Él estaba pasando por un sufrimiento, pero él en su agonía, en su dolor y sufrimiento, él estaba viendo que todo se estaba consumando, ¿cierto? Que todas las profecías que se habían dicho anteriormente se estaban consumando a través de su muerte y de su crucifixión. Él en su cuerpo, en su sufrimiento, podemos ver enfocados tres puntos, que son los que les quiero compartir ahora. En primer lugar, podemos ver a Jesús en un acto, como les comenté, que él vino voluntariamente a hacer lo que decía en la Escritura. Cristo, desde el principio, él siempre fue marcado por la obediencia hacia su Padre, por la obediencia a cumplir a lo que había venido. Y esto lo podemos ver claramente a través de este pasaje. Jesús, aquí dice el texto, Juan 19:28, después de esto, como Jesús sabía que ya había terminado, y para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Él estaba deseoso de cumplir la Escritura, de cumplir su propósito, de que no quedara ningún cabo suelto. Jesús estaba citando el Salmo 69:21. Si los puede buscar ahí, Álvaro. Si no, aquí lo tengo para leerse. Dice, en mi comida pusieron hiel para calmar mi sed, me dieron vinagre. Entonces, podemos ver que se estaba cumpliendo lo que decía en el Salmo 69. ¿Cuántos años atrás se estaba cumpliendo? En el momento que Jesús imploró que tenía sed, ¿cierto? Ahí fueron a darle vinagre y hiel. Imagínense cómo es cuando uno tiene sed. ¿Cómo es el sentimiento cuando uno padece sed? Ahora mismo pasamos el break. ¿Qué fue lo primero que fuimos a buscar? Algo para tomar. Nuestro cuerpo lo necesitaba, ¿cierto? Imagínense Jesús, después de haber recorrido todo ese camino, después de haber estado en la cruz, horas y horas, cómo era el sufrimiento, la sed, la necesidad que él estaba padeciendo de tomar algo. A él, en el principio, se le había ofrecido cierto vino, pero él no pretendía emborracharse para pasar el dolor. Él estaba cumpliendo en toda su conciencia el dolor, el sufrimiento que él tenía que hacer para pagar nuestros pecados. Por una parte, vemos la importancia de este acto, ya que todos los sucesos estaban ocurriendo. Se nos narra el cumplimiento de la Escritura. O sea que nuestra base, nuestra fe,
sigue siendo su palabra, desde principio a fin. Todo estaba escrito y Jesús lo estaba cumpliendo. Y esto está confirmada con cada palabra y cada acto que hace nuestro Redentor Jesucristo de la cruz. Él, a través de su sed, Él a través de su sufrimiento, nos muestra que Él también tenía una sed de justicia. Esta sed de justicia que concretó allí en la cruz es esa misma sed que debería producirse en nosotros, que debería estar en nuestros corazones. Gálatas 2:20 dice que nosotros fuimos crucificados en Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ese debería ser el deseo de nuestro corazón, como esa sed de justicia que estaba cumpliendo Jesús en la cruz. Esa misma sed es la que deberíamos tener cada uno de nosotros al vivir en Cristo. Nosotros estamos crucificados juntos con Él. Entonces nosotros deberíamos tener ese sentir en nuestros corazones. En segundo lugar, vemos su humanidad. Jesús está expresando al máximo su humanidad. Él está viviendo en un sufrimiento. Él está viviendo en una agonía. Él está clamando, tengo sed. Jesús, quien es el agua de vida, ¿cierto? El que sacia la sed del mundo, ese mismo Jesús está en pleno sufrimiento. Él está en pleno dolor. En el cumplimiento de todo. Él tiene sed y Él está sufriendo. Él a lo mejor no tiene un refresco o algo al que acudir al momento de su sed. Él está padeciendo. Él no tiene libre acceso como nosotros a tomar algo. Él estaba siendo castigado, ¿cierto?, por todos nuestros pecados. Al contrario, a Él se le dio de beber vinagre, se le dio beber hiel, lo más amargo que Él podía tomar en ese instante. Era lo más desagradable. Y Cristo, sin haber pecado, llevó todo ese sufrimiento por nosotros. Él cargó todo el sufrimiento del pecado por sus hijos. Podemos ver en Filipenses 2, del 5 al 8, cuando dice que haya en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se entregó a sí mismo y se hizo hombre hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. O sea, Jesús, quien era Dios mismo, podemos verlo. Gracias. Tengo sed, ¿no ven? Para ejemplificar. Entonces, Jesús, quien era Dios mismo, el que a lo mejor Él podía perfectamente no haber hecho nada, Él se sujetó a sí mismo, Él se hizo hombre y Él vino a sufrir por ti, Él vino a sufrir por mí, Él vino a padecer todas estas cosas. Él se encarnó, ¿cierto? Él, siendo hombre, Él creció, Él se hirió, Él pasó hambre, Él pasó todas estas cosas y al final de su misterio podemos ver cómo Él padece esta muerte de cruz, cómo padece esta muerte que a lo mejor podemos ver que es horrible. En esos instantes era la peor forma de morir. Él lloró, se cansó, tuvo sed. Nuestro amado Redentor pasó los peores de los padecimientos en la cruz, aún sin pecado y sin mancha. Él cargó todos nuestros pecados. Él cargó toda nuestra maldad y a nosotros, a cambio, nos imputó su justicia. Cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve con nuestro pecado, sino que ve la justicia de Cristo. Esto es la doble imputación que Él hizo en la cruz. Y eso lo hizo a través de su sufrimiento. Él cargó todos nuestros males. Y cargó todo hasta la muerte. Y esa muerte, que tan maldita como era morir en un madero.
tan maldita como morir en la cruz. Él sufrió todos esos padecimientos. Y en tercer lugar, por último, quiero hablarles acerca de que podemos tener una confianza especial, podemos tener una tranquilidad enorme dentro de nuestras vidas, porque este Jesús que se encarnó y Él sufrió lo mismo que tú y que yo, Él conoce nuestros temores, Él conoce nuestros sufrimientos. Entonces nosotros podemos recurrir ante Él, porque tenemos un Dios que nos entiende, porque tenemos un Dios que sabe lo que necesitamos, aún mejor que nosotros, porque Él sufrió al máximo. Entonces Él sabe lo que pasa tú, lo que paso yo, y eso es lo maravilloso del Evangelio. Nuestro Dios no es un Dios ausente, un Dios lejano, es un Dios activo, es un Dios que es cercano a nosotros, que Él puede saber cuando tú estás sufriendo porque Él lo sufrió. No solo murió en la cruz, sino que Él también resucitó. Ese mismo Dios que murió en el madero es un Dios que está vivo y está a la diestra del Padre. Es un Dios que intercede por nosotros día a día. Cuán glorioso es este Evangelio. Sin ninguna duda, el único que es capaz de entendernos, por solo Él puede saciar nuestra sed. Él es el único al que podemos clamar y nos va a escuchar. Él es el único en que podemos ir y saciar nuestra sed, saciar nuestra necesidad, saciar nuestro dolor, porque Él nos sacia de esta sed y la sacia en abundancia y jamás se acaba. Cristo es el único capaz de traernos a través de su sufrimiento, de su dolor y de su muerte, nos puede traer alegría, nos puede traer paz y vida eterna. Solo en Él encontramos esto. En Él podemos saciar toda nuestra sed. Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua. ¿Para qué? De agua que salte para vida eterna. Él nos sacia nuestra sed. Él nos da esta vida eterna. Y yo quiero invitarte con esto a que si hoy en día tú estás pasando por sufrimiento, si tú estás pasando por alguna necesidad, hoy veamos a Cristo. Estamos en un mundo a lo mejor que está lleno de sufrimiento. Entonces vemos que hay dentro de la misma semana en las noticias muerte en nuestro país. A lo mejor hay necesidad por temas políticos, por temas familiares, por temas económicos, psicológicos. Y así vemos un montón de pesar en el mundo. Y eso es lo que vemos día a día. Incluso dentro de nosotros mismos hay sufrimiento. Entonces, con esta palabra, yo te invito a mirar la cruz. Yo te invito a mirar a Cristo, quien padeció el mayor de los sufrimientos. A dejar tu carga en Él, porque si tú confías en su amor, si tú confías en su providencia, entonces ese Jesús que te comprende, que Él sabe lo que estás pasando, que Él es un Dios cercano a ti, ese mismo Jesús es el que va a suplir todas tus necesidades. Ese Jesús es el que va a darte lo que realmente necesitas. Si tú estás pasando sufrimiento, míralo a Él. Te invito a ver a este Cristo que es capaz de saciar esta sed. A ese mismo Dios que adoramos, a ese mismo Dios que es nuestro Salvador. Él es el único capaz de cargar este sufrimiento. Cuando venga el sufrimiento a nuestras vidas, enfoquémoslo en Cristo. Miremos a Cristo, porque Él es el único capaz de poder acabar con nuestro sufrimiento. El único capaz de llevarnos a vida eterna. Él es el único capaz
de saciar esa sed inmensa en este mundo, en esa sed que viene del sufrimiento o incluso esa sed de justicia. Cristo lo hizo todo en la cruz. Así que los invito a orar por esto. Señor, te damos gracias, Padre, porque no alcanzamos a dimensionar lo que tú pasaste en la cruz, Señor Jesús. No alcanzamos a dimensionar lo que tú diste por nosotros, Padre. Lo que tú cargaste por cada uno de nosotros, Señor, sin merecerlo, Padre. Padre, hoy día, Señor, si hay sufrimiento en nosotros, Señor, si hay pesar en nosotros, Señor, ayúdanos a verte a ti, Señor Jesús. A verte a ti como el único manantial que es capaz de saciar esta sed, Señor. A verte a ti, Padre, como el único que nos comprende. Al único, Señor, que sabe lo que necesitamos realmente, Señor Jesús. Muchas veces nosotros mismos no sabemos lo que necesitamos, pero tú sí lo conoces, Señor Jesús. Te pedimos que nos hables a nuestro corazón, Señor Jesús, y nos ayude a pasar cuando vengan esos momentos difíciles, cuando vengan esos dolores a nuestra familia, a nuestra casa, a nosotros mismos, Señor Jesús. Te entregamos todo esto a ti, Señor, en tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.